de la nutrición, de alimentos saludables, prevenir enfermedades por malos hábitos, ¿no es cierto? Preferir una buena actividad física, ¿ya? Y ahora vamos a estar hablando cómo funciona, ¿no es cierto?, este proceso de alimentación, principalmente cómo aprovechamos a través del sistema digestivo, cómo ocurre el proceso de digestión en nuestro cuerpo. Ya vamos a estar analizando las estructuras y las funciones principales de los órganos que participan en el sistema digestivo, y lo van a estar interrelacionando también con estos sistemas involucrados en la nutrición. Ya vamos a partir viendo algunos sistemas digestivos de algunos animales diferentes al de nosotros, y después retomaremos el de nosotros para hacer una especie de comparación también y poder señalar, ¿no es cierto?, qué ventajas podemos tener. Entonces, como introducción nos podemos preguntar qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con nuestra comida después de tragarla, ¿ya? ¿Qué sucede con ella? ¿A dónde va? ¿Para qué se utiliza? ¿Ya? Estas son preguntas, ¿no es cierto?, y la respuesta podemos encontrarla en este PPT. La idea, ¿no es cierto?, va a ser relacionar este sistema digestivo, ¿no es cierto?, y cómo funciona. Va a estar formado por un conjunto de órganos que se encargan de transformar los alimentos que consumimos, aprovechando lo que es útil para nuestro cuerpo, y lo otro, ¿no es cierto?, lo desecha, principalmente porque no le va a estar sirviendo, o porque no lo puede aprovechar. Entonces partimos señalando algunos sistemas digestivos de los animales, principalmente que los animales van a contar con estos tejidos y órganos, y principalmente tienen un sistema digestivo especializado para ingerir y digerir los alimentos, absorber los nutrientes contenidos en estos y eliminar los desechos. Generalmente, ¿no es cierto?, van a tener estructuras similares, principalmente, ¿no es cierto?, una boca que puede resultar a veces también como ano, ya porque va a ser la única entrada de intercambio con el ambiente. El estómago, ya también es como una estructura casi que se mantiene. Bueno, ahí después vemos en el sistema digestivo tampoco no está mencionado el estómago. Tenemos aquí dos ejemplos, ¿no es cierto? Uno de una medusa, ya que es un sistema digestivo incompleto, lo señala ahí, y después tenemos un sistema digestivo completo, que sería el de un gusanito que está acá, entre un incompleto y un completo. Ya claramente hay una diferencia, ¿no es cierto?, en la cantidad Profesor, de bueno, estructuras, pero principalmente profesor, vamos a caer en esa diferencia en que los disculpe. que se consideran completos es porque tienen una entrada, que es la boca, y una salida, que es el ano. En cambio, los incompletos van a tener la misma entrada para la boca y para el ano, ¿ya? Entonces, por eso Profesor, es completo e incompleto. También, ¿no es cierto?, la profesor, complejidad, la cantidad y el tipo de tejidos de órganos asociados con el proceso digestivo de los animales hará, ¿no es cierto?, y dependerá del tipo de alimento que ingieran, ¿no es cierto? Vamos a estar... Ah, ya, eso tenía la duda, me lo muestro ahí. Entonces vamos a tener que verlo así nomás. Estaba mostrando esta imagen, chiquillos, de dos sistemas digestivos distintos, en donde tenemos el de la medusa, que considera incompleto porque tiene esto, o sea, boca y ano en la misma entrada, eso estaba diciendo, ¿ya? En cambio, el sistema digestivo completo tiene ingreso por la boca y salida por otra estructura que sería el ano, que es distinta, ¿no es cierto? Esa es una de las principales diferencias entre este sistema digestivo completo y el otro incompleto. También estaba diciendo, ¿no es cierto?, que esta complejidad y cantidad de tejidos y órganos van a permitir, ¿no es cierto?, que animales estén procesando distintos tipos de alimentos, ¿no es cierto?, ingieran distintos tipos de alimentos. Es ahí, ¿no es cierto?, que
mientras más difícil de digerir sea el alimento, más complejo va a tener que ser también el aparato digestivo. Entonces vamos a estar viendo algunos animales y los vamos a tener que relacionar con qué alimentos consumen para entender por qué su aparato digestivo es tan simple quizás, o tan complejo. Entonces partimos con los sistemas digestivos simples, que van a estar compuestos por una bolsa o un saco, ya membranoso, ¿no es cierto?, que, como dijimos, simple, ¿no es cierto?, solamente tiene una abertura, ya a través de la cual van a ingresar los alimentos y también van a salir los desechos. Por lo tanto, no se permite la ingestión constante de alimentos. Por lo tanto, hay que esperar, ¿no es cierto?, que se ingieran alimentos, se procesen, se desechen y después se pueden volver a ingerir nuevos alimentos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la misma abertura, ¿no es cierto?, sirve como boca y como ano. Entonces, los animales que presentan este tipo de sistema digestivo principalmente liberan enzimas digestivas en su interior, las cuales llevan a cabo el proceso digestivo, ¿no es cierto?, en este saco que van a tener en su interior. La digestión se termina dentro de las células del organismo. Ya también la digestión se considera intracelular porque las células van a tener también enzimas que se van a estar encargando de absorber los nutrientes importantes. Principalmente, ¿no es cierto?, algunos seres vivos simples que van a ser estas algas, corales, ¿no es cierto?, que se muestran acá, van a estar encargados, van a ser seres vivos que presenten este tipo de sistema. En cambio, ¿no es cierto?, los sistemas digestivos completos van a ser aquellos que estén compuestos por un sistema digestivo que tenga dos aberturas, ¿no es cierto?, una entrada y una salida, ¿ya? En esta salida, ¿no es cierto?, van a estar eliminando los desechos y en la entrada, ¿no es cierto?, van a estar permitiendo que ingresen los alimentos. Principalmente, ¿no es cierto?, por la boca van a ingresar y por el ano, ¿no es cierto?, van a salir. El alimento va a ser digerido durante el recorrido que se va a estar haciendo, ¿no es cierto?, a través del tubo digestivo, ¿ya?, que es la conexión entre la boca y el sistema digestivo. Y principalmente, ¿no es cierto?, acá los nutrientes van a estar disponibles para ser absorbidos por las células del organismo, después de pasar, ¿no es cierto?, por el tubo digestivo. La digestión en lugares específicos como el intestino se realiza con la ayuda de algunas secreciones de unas glándulas, ¿no es cierto?, que van a estar siendo generadas por otros órganos. Ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos nosotros que en los animales vertebrados se realizan algunas secreciones del hígado, del páncreas también, ¿no es cierto?, que van a estar ayudando a la digestión, ¿ya? Y se denomina digestión extracelular porque la digestión va a estar ocurriendo en el exterior de la célula, principalmente, ¿no es cierto?, en los órganos, y a la célula le van a estar llegando los nutrientes principalmente, y la célula va a estar después pescando los nutrientes para estar armando, ¿no es cierto?, su estructura, ¿no es cierto?, usando la energía que también llega a través de la digestión. Entonces, ¿no es cierto?, acá tenemos dos ejemplos bastante completos de un sistema digestivo de algunos animales, como puede ser, ¿no es cierto?, este pescadito, ya que va a tener una entrada, ¿no es cierto?, la boca, va a tener una cierta cantidad de estructuras en donde se va a estar procesando el alimento hasta, ¿no es cierto?, posteriormente ser digerido y botar los desechos por el ano. Ya también los insectos, ¿no es cierto?, también se ve una entrada, ¿no es cierto?, a diferencia de los sistemas digestivos simples, solamente se observa una entrada y la salida no existe por otro lado, ya existe por el mismo ingreso. Ya ahí también no se observan otras estructuras. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿no es cierto?, va a ser un saco membranoso que va a mantener un poco el alimento ahí y van a llegar células que se van a encargar, ¿no es cierto?, de estar absorbiendo este alimento
y obteniendo los nutrientes. En cambio, ¿no es cierto?, este sistema digestivo va a ser el encargado de estar absorbiendo los nutrientes y dejar a las células solamente lo que necesitan. Entonces, tenemos unas preguntitas, chiquillos, primero, para ver si estamos ahí atentos y si hemos estado entendiendo, ¿no es cierto?, lo que vamos señalando, ¿ya? Entonces, dice, número 1, ¿cuáles serían las estructuras en común que podríamos señalar entre los aparatos digestivos simples y los aparatos digestivos completos? ¿Cuáles serían las estructuras que estarían en común? ¿De qué depende la complejidad en los aparatos digestivos de los distintos seres vivos? ¿Ya? ¿Qué va a estar determinando la complejidad, ¿no es cierto?, de los aparatos digestivos en los seres vivos? ¿Cuál será el motivo, ¿no es cierto?, de esa complejidad? Y número 3 dice, ¿qué significa que se realice una digestión intracelular? ¿Ya? ¿Cuál diferencia tendrá, ¿no es cierto?, con la digestión extracelular? ¿Qué características tendrán? ¿Ya? Esas son 3 preguntitas que vamos a revisar, chiquillos. Le vamos a dar tiempo ahora, un minutito, para que las puedan pensar, ¿ya? Y volvemos en un segundito, ¿no es cierto?, para poder responderlas, ¿ya? Así que vamos a tener un minutito de descanso. Ya, chiquillos, esperemos algunas intervenciones a través del WhatsApp, o sea, del WhatsApp, del chat o del micrófono, ¿ya? Entonces, en la primera, chiquillos, ¿cuál es, ¿no es cierto?, la de estas simples y los aparatos? También lo pueden escribir en el chat, chiquillos, también, ¿ya? ¿Cuáles serían las estructuras en común que tendrían tanto el aparato digestivo simple como el aparato digestivo completo? Profe, no entiendo la ¿Ahí me pregunta escuchan? ¿O no me realmente. escuchan?
Hola, Matías. Matías, hablaste que no se escuchó nada por acá. Boludo. Ah, sí, Sí, se habla, pero no escucho. que no entendí la pregunta. Ahora sí, Matías. Se escucha tan silencioso. Mati, ¿podrías repetir, por favor? No entendí la pregunta. Ya, no sé qué me pasa, que no se me escucha mi auricular, así que ahí el Víctor me va a ayudar cuando alguien quiera intervenir. ¿Ya? Entonces, chiquillos, vamos a estarla respondiendo mejor en común, ¿ya? ¿Cuáles serían, no es cierto, las estructuras que serían en común entre los aparatos digestivos simples, que son estos que están acá, ¿ya? Y los... Ahí sí. ¿Qué hago? Y ahora sí se escucha bien. Sí, no sé qué conectarlo ahí. Pero ese es el tuyo. Este es el que no suena. Mejor, sí, mejor salgo. Ya, entonces vamos a estar ahora revisando, ¿no es cierto?, el sistema digestivo simple y el sistema digestivo completo para que podamos señalar, ¿no es cierto?, cuáles van a ser las estructuras que tengan en común. Entonces, habíamos señalado que el sistema y ese mismo ingreso va a ser también la salida del alimento, ¿ya? Y también de los desechos. Por lo tanto, ¿no es cierto? Van a ser un saco membranoso después en su interior que va a estar permitiendo que lleguen las células y las células estén realizando la digestión de los alimentos, ¿ya? En cambio, ¿no es cierto? En los sistemas digestivos completos, ¿ya? La boca y el ano están por separado, ¿no es cierto? Tenemos un ingreso y una salida por separado, y en el interior, ¿no es cierto?, vamos a tener estructuras más complejas, como van a ser un estómago, ¿no es cierto?, un buche, como puede ser también, entre otras estructuras que van a estar ayudando a digerir el alimento, y finalmente, ¿no es cierto?, van a ser las células que van a estar aprovechando solamente los nutrientes, ¿ya? Y los desechos van a ser encargados por el sistema digestivo. Entonces, ¿cuáles serían las estructuras en común principalmente, ¿no es cierto? Serían la boca, ¿no es cierto? Tienen una estructura en común, la boca que permite el ingreso de los alimentos, y también, ¿no es cierto?, podemos considerar el ano, aunque se encuentren en lugares diferentes, igual es una estructura en común, ¿no es cierto? Para ahí, ¿no es cierto?, que aunque en los completos de la boca, se encuentran separados, ¿no es cierto?, de la boca. Ya principalmente, ¿no es cierto?, esas serían las estructuras en común, y el saco membranoso, ¿no es cierto?, que tienen también estas, podríamos compararlo igual con alguna estructura, pero
no es así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en este saco membranoso simplemente van a estar almacenándose los alimentos y van a ser las células las encargadas, ¿no es cierto?, de realizar la digestión. En cambio, ¿no es cierto?, en este sistema digestivo completo ya van a ser estos órganos los encargados de realizar esta digestión. Entonces, ahora pasamos a la número 2. ¿Ya? Si alguien quiere intervenir, chiquillos, que lo hagan a través del chat, porque a mí no se me escucha muy bien. No sé qué sucede con el auricular. Está todo el volumen al máximo acá. Y en esto... Entonces, vamos a seguir con la número 2. Dice, ¿de qué depende la complejidad en los aparatos digestivos de los distintos seres vivos? ¿Ya? ¿Por qué unos aparatos digestivos van a ser más complejos que otros? ¿Por qué unos van a ser más simples? ¿De qué dependerá? ¿Alguien tiene esa respuesta, chiquillos? ¿De qué creen ustedes? Se mencionó, pero igual rápidamente, ¿no es cierto? Pero ¿de qué dependerá, ¿no es cierto?, esta complejidad ya de los seres y de su aparato digestivo. Principalmente, chiquillos, sería el tipo de alimento, ¿ya? La alimentación, ¿no es cierto?, que realicen los distintos seres vivos van a estar determinando, ¿no es cierto?, el sistema digestivo que necesitan, ¿ya? O por lo menos también van a estar cosas que el sistema digestivo también pueda estar procesando, ¿no es cierto? Y eh, aprovechando. Por eso, ¿no es cierto? Mientras más difícil sea, ¿no es cierto?, digerir los alimentos, más complejo tendrá que ser el sistema digestivo, ¿ya? Podemos señalar, ¿no es cierto?, como ejemplo, los rumiantes, ¿no es cierto?, estas especies que vamos a ver un ejemplo más adelante, eh, que procesan, ¿no es cierto?, el pasto, las hierbas, ya tienen muchos estómagos, ¿no es cierto? Se señala que las vacas tienen 4 estómagos que van a ser encargadas, ¿no es cierto?, de estar procesando el pasto, ¿no es cierto?, que consumen. Ya, y por lo tanto van a necesitar un sistema digestivo más complejo. Entonces va a depender principalmente, ¿no es cierto?, de la alimentación. Ya, y principalmente, ¿no es cierto?, estos, eh, estos aparatos digestivos simples que vimos al principio, ¿no es cierto?, que van a estar siendo eh, desarrollados por estas corales y microalgas, principalmente, ¿no es cierto?, van a ser estos seres vivos cuando se alimenten, van a estar alimentándose, ¿no es cierto?, de pequeños seres, ¿no es cierto?, estos poríferos espongiaros, se van a alimentar, ¿no es cierto?, de pequeños seres, por lo tanto su alimentación va a ser más simple y eso le va a permitir, ¿no es cierto?, tener ese aparato digestivo simple también.
Entonces, nos falta la última que dice, ¿qué significa que se realice digestión intracelular? ¿Ya? ¿Qué diferencia tiene de la extracelular? Tu nombre, ¿no es cierto?, lo va a decir. Intracelular significa, ¿no es cierto?, que la digestión, significa que la digestión se realiza al interior de la célula. Por bien, los desechos van a ser eliminados por la célula. Y principalmente porque se va a estar desarrollando la digestión dentro de la célula porque no posee órganos encargados de la digestión. Son las mismas células, ¿no es cierto?, las que van a estar realizando ese proceso. Por lo tanto, su alimentación van a ser más simple, ¿no es cierto? No van a poder consumir alimentos complejos que necesiten mucha digestión. Ya, ahí tenemos entonces, chiquillos, estas tres primeras respuestas, ¿no es cierto?, que señalaron los puntos más importantes de estas diapositivas que vimos al principio. Entonces pasamos ahora, ¿no es cierto?, a el sistema digestivo que tenemos nosotros los vertebrados, ya que va a ser, ¿no es cierto?, este sistema digestivo completo, porque va a estar acompañado por distintos órganos y también algunas glándulas anexas que van a estar segregando secreciones y que van a estar ayudando, ¿no es cierto?, en el proceso de digestión de los alimentos. La mayor parte del tubo digestivo de los vertebrados está rodeado por una capa de músculo liso. ¿Ya? Este músculo liso en el interior del aparato digestivo va a permitir que se produzcan contracciones que se encargan de impulsar los alimentos hacia el interior, ¿no es cierto?, de la boca o el pico, ¿no es cierto?, en el caso de las aves, y hasta el ano, ¿no es cierto?, que se van a estar produciendo los desechos. Y este paso, ¿no es cierto?, del alimento a través del aparato digestivo se va a estar realizando por los movimientos peristálticos producidos por este tubo digestivo. Entonces, ¿no es cierto?, ahí les señalaba que en el caso, ¿no es cierto?, de los mamíferos, de las vacas, tienen este estómago que es gigante, ¿no es cierto?, y le va a estar digiriendo este pasto, ¿no es cierto?, que consumen y que necesita mucho más tiempo de trabajo, ¿no es cierto?, que otros alimentos. Por acá, ¿no es cierto?, dice que que consume, entre otras cosas. Da igual puede depender de otras cositas más, pero principalmente, ¿no es cierto?, va a estar impulsado por eso. Entonces, entramos de lleno al proceso digestivo que ocurre en nosotros, ¿no es cierto?, en los humanos, en el cual, ¿no es cierto?, nuestro sistema digestivo también es completo y nos va a estar permitiendo transformar los alimentos a sustancias más simples, ¿no es cierto?, denominadas nutrientes, los cuales estuvimos trabajando las clases pasadas. Estos van a estar ingresando a nuestro cuerpo, posteriormente a nuestras células, y van a estar proporcionando energía necesaria para poder vivir. Este proceso, ¿no es cierto?, llamado proceso digestivo, consta de 4 etapas que van a estar ocurriendo en el siguiente orden. Primero, ¿no es cierto?, ingestión o ingreso de los alimentos por la boca.
Después, ¿no es cierto?, comienza la digestión o transformación de los alimentos en el tubo digestivo. Después ocurre la absorción o paso de los nutrientes a la sangre y después existe, ¿no es cierto?, el proceso de gestión o eliminación de los desechos a través del ano. ¿Ya? Eso van a ser las 4 etapas, ¿no es cierto?, del proceso digestivo. Ingerir los alimentos por la boca, transformarlos en el tubo digestivo, absorberlos, ¿ya? Y pasarlos a la sangre, ¿no es cierto?, para que lleguen a todas las células de nuestro cuerpo, y también, ¿no es cierto?, producir la gestión o eliminación de los desechos ya a través del ano, ¿no es cierto? Y eso va a permitir que no se acumulen desechos también en nuestro cuerpo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también no todo el alimento va a ser útil también para nuestro cuerpo. Entonces, ¿no es cierto? El sistema digestivo va a estar digiriendo los alimentos y va a estar constituido por estructuras como son la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. Ya toda esta estructura la vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, durante esta semanita. Ya también, ¿no es cierto?, van a ser unas glándulas digestivas que se consideran glándulas anexas porque no se encuentran eh, a lo largo del tubo digestivo, sino que se conectan al tubo digestivo, ¿no es cierto?, y están aportando algunas glándulas digestivas, algunas hormonas digestivas, enzimas digestivas que van a estar ayudando, ¿no es cierto?, a digerir el alimento. Estas van a ser, ¿no es cierto?, las glándulas salivales, el hígado y el páncreas, ¿no es cierto? También vamos a estar hablando de ellas. Entonces, aquí tenemos una preguntita, chiquillos, a ver si estuvieron atentos. Ya, ahora sí, espero una respuesta, ya que es con alternativas. Dice, número 4, ¿cuál de los siguientes órganos no corresponde al sistema digestivo? Intestino delgado, bronquios, esófago, estómago o páncreas. ¿Cuál de los siguientes órganos no corresponde al sistema digestivo? A, B, C, D o E. B, dice Ana, muy bien, ¿no es cierto? Los bronquios, también dice Matías ahí, no es, ¿no es cierto?, los bronquios parte del sistema digestivo. Ya principalmente, ¿no es cierto?, los bronquios van a ser parte del sistema respiratorio, que vamos a estar viendo la próxima semana, así que nos va a sonar más aún. Y, ¿no es cierto?, el intestino delgado, el esófago, el páncreas y el estómago también van a estar formando parte, sí, del sistema digestivo. Entonces, chiquillos, a ver si se creen tan secos como los señalaron, si es que pueden, ¿no es cierto?, ir señalando aquí las estructuras que van a estar formando el sistema digestivo, las principales estructuras, ¿cuáles serían? ¿Ya? Entonces tenemos aquí, ¿no es cierto?, este humano que le vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, a través de rayos X, el aparato digestivo. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser estas estructuras? ¿Ya? Entonces vamos a partir desde abajo hacia arriba, ya para no ser tan obvios en la respuesta. ¿Cuál sería esta estructura que se está apuntando acá, acá abajo? Ya que está apuntando acá al medio. A ver si tenemos conocimiento de estas estructuras previas a ingresar, ¿no es cierto?, a abordarlas. Podemos escribir por el chat, chiquillos, porque no se me escucha nada. ¿Cómo se llama esta estructura, ¿no es cierto?, que está apuntando acá? Muy bien, ¿no es cierto? El intestino delgado, ¿ya?
es ese que se encuentra ahí, ¿no es cierto? Que tiene va a ser como una manguera delgadita, ¿no es cierto? En donde va a estar pasando, ¿no es cierto?, el alimento en alguna fase y van a estarse produciendo, ¿no es cierto?, la digestión. Pasamos a la estructura de la izquierda, que es esta manguera más gruesa que se ve acá. ¿Cómo se denominará esta manguera más gruesa? Ya también acá aparecen, ¿no es cierto?, los nombres, si quieren alguien recordarlos, también aquí están mencionados. ¿Cómo se llamará, ¿no es cierto?, esta estructura que es manguera más gruesa que está acá? Intestino, ¿no es cierto?, grueso. ¿Ya? Sin duda, ¿no es cierto?, esta es una de las últimas etapas del alimento, ¿ya? En donde también se produce la absorción de ellos. ¿Cómo se denominará esta estructura que tenemos acá, ¿no es cierto?, de color amarillo, que tiene esta forma? Correcto, ¿no es cierto? Ese es el estómago también, una de las primeras estructuras, ¿no es cierto?, que van a estar realizando digestión, ya después de la boca. También, ¿no es cierto?, tenemos acá la estructura de la boca, ya que la vamos a señalar también. ¿Cuál estructura, ¿no es cierto?, sería también esta que tenemos acá? Esta de color morado. Hígado, muy bien, ¿no es cierto? El hígado, como vamos a ver más adelante, no está dentro de este tubo, ya, pero tiene una conexión que va a estar permitiendo ingresar algunas sustancias a este tubo digestivo, ya. Y nos queda, ¿no es cierto?, este de acá al medio, que va a ser el tubo conector entre la boca, ¿no es cierto?, y el estómago. El esófago, ¿no es cierto?, que va a estar conectando y va a estar enviando el alimento hacia el estómago. Correcto, ¿no es cierto? Muy bien, chiquillos. Entonces, vamos a estar revisando. A ver, ¿nos queda tiempo? Sí, nos quedan 2 diapositivas, unas preguntitas, y vamos a dejar hasta ahí la clase de hoy día, ¿ya? Para la próxima clase vamos a dejar lo siguiente. ¿Ya? En la boca vamos a tener, ¿no es cierto?, pequeñas estructuras sensoriales denominadas papilas gustativas, ¿no es cierto?, que nos van a permitir sentir el gusto, ¿ya? Y eso nos puede permitir también saber el sabor de algún estar en verla, porque nos van a producir un dolor en el estómago después, diarrea, entre otros efectos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí a través del gusto podemos prevenir, ¿no es cierto?, ese problema. En la boca van a estar ocurriendo, ¿no es cierto?, que los alimentos van a ser masticados y lubricados también por la saliva. Además, van a ser presionados y movidos por la lengua, ¿ya? Y van a permitir, ¿no es cierto?, que se forme una pasta húmeda y blanda que se va a denominar bolo alimenticio, ¿ya? El alimento, ¿no es cierto?, en la boca, luego de ser un poco procesado,
se va a denominar bolo alimenticio. ¿Por qué es importante masticar los alimentos? ¿No es cierto? ¿Por qué masticamos los alimentos? Es importante, ¿no es cierto?, masticar los alimentos para poder comenzar a digerirlos. Ya en la masticación van a estar interviniendo las estructuras de los labios, los dientes, la lengua, glándulas salivales y también la mandíbula, ¿ya? En la boca los alimentos van a ser reducidos a trozos más pequeños. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, van a ser humedecidos y expuestos a algunas enzimas digestivas, principalmente, ¿no es cierto?, las producidas por la saliva. Y cuando el alimento, ¿no es cierto?, ya va a estar masticado, se va a poder tragar a través del proceso denominado deglución, que es cuando se ingiere ya el alimento al interior del sistema digestivo. La lengua también se halla cubierta, ¿no es cierto?, de una membrana lingual especializada para determinar también estos sabores. Entonces, en este esquema también tenemos, ¿no es cierto?, la estructura de la boca, que va a tener estos dientes, ¿no es cierto?, que los dientes también van a estar cumpliendo distintas funciones, principalmente, ¿no es cierto?, los del frente van a servir para estar cortando, ¿no es cierto?, los alimentos, las muelas para estar moliendo, ya, entre otros. También, ¿no es cierto?, la lengua va a servir para estar moviendo los alimentos al interior de la boca y también desplazarlos hacia el interior. Y también, ¿no es cierto?, tenemos las amígdalas y las glándulas salivales que van a estar ayudando también en este proceso. Entonces, como tenemos acá, este esquema señala, ¿no es cierto?, que en la boca ocurren dos procesos importantes, ¿ya? La digestión mecánica, que va a ser, ¿no es cierto?, disminución de los alimentos de trozos más grandes a trozos más pequeños, disminuyendo el tamaño de ellos, y también va a ocurrir una digestión química que va a estar producida, ¿no es cierto?, por la saliva, en donde van a contener enzimas, principalmente, ¿no es cierto?, la amilasa salival, que va a estar digiriendo ya algunos alimentos. Principalmente, ¿no es cierto?, se van a producir la absorción de nutrientes que van a estar llegando después a las células, ¿no es cierto?, que va a estar aprovechando esos nutrientes. Entonces tenemos que los alimentos van a estar pasando por la boca, ya en la boca van a estar los dientes, la lengua, que van a estar realizando, ¿no es cierto?, esta digestión mecánica que permite disminuir el tamaño de los alimentos para hacerlos más simples, ¿no es cierto?, para poder digerirlos. También la digestión mecánica realizada por la saliva permite, ¿no es cierto?, que actúen enzimas en los alimentos, degradándolos principalmente los que va a poder degradar la amilasa salival. Ya se va a producir, ¿no es cierto?, esta absorción de nutrientes que van a llegar a la célula después, ¿no es cierto?, de pasar también por todo el sistema digestivo. Entonces, también me quedaba señalar, ¿no es cierto?, aquí estas estructuras que van a estar realizando la digestión mecánica. Ya vamos a tener estructuras en los dientes, principalmente, ¿no es cierto?, los incisivos, que van a estar situados en el centro, van a ser encargados de cortar el alimento. Ya, pues después vamos a tener los caninos, ¿no es cierto?, que tienen esta forma más puntuda, más peluda, que van a estar encargados también de cortar, de desgarrar algunos alimentos. Y las muelas, ¿no es cierto?, van a ser más grandes, más fuertes, y van a servir para triturar, para estar moliendo algunos alimentos, ¿ya? Y así hacerlo más fácil también para que pasen por el sistema digestivo. Entonces, chiquillos, para terminar por hoy, vamos a tener dos preguntitas relacionadas a lo que estuvimos viendo, ¿ya? La número 1 dice, explica el proceso que ocurre en la boca, indicando las estructuras involucradas y señalando la diferencia entre digestión mecánica y digestión química. Entonces, indicar qué es lo que ocurre en la boca y señalar, ¿no es cierto?, la diferencia entre digestión mecánica y digestión química. Y la número 2 de esta segunda parte dice,
señalar la importancia de mantener una boca saludable. ¿Qué acciones debemos realizar? Ya, entonces, esas dos preguntitas las vamos a dejar ahí pensando y volvemos en 2 minutitos para poder responderlas antes que se nos acabe la clase. ¿Ya? Entonces, chiquillos, voy a esperar algunas respuestas en el chat, ¿ya? Así que ahí colóquenles a la que se quieran referir, la uno o la 2 para que estén participando, ¿no es cierto?, en esta clase. La idea es que puedan estar aplicando también los conocimientos. Entonces, explica el proceso de que ocurre en la boca y señala la diferencia entre digestión mecánica y digestión química y dice después cuál es la importancia de mantener una boca saludable y qué es lo que debemos hacer, ¿no es cierto?, para realizarlo. Eso, chiquillos, vamos a esperar unos segunditos para poder responder a través del chat, chiquillos. Pueden llegar algunas respuestas. Ya volvemos 5 para las 10. Ya, chiquillos, ¿llegó alguna respuesta por ahí? ¿No? Ya, supongamos que estamos despiertos y a punto de salir al recreo. ¿Qué ocurre, ¿no es cierto?, en la boca? Ya va a estar ocurriendo, ¿no es cierto? El proceso, ¿no es cierto?, en que los alimentos pasan a ser más pequeños, trozos más pequeños, ¿no es cierto?, se vuelven una pasta húmeda, denominada bolo alimenticio. También, ¿no es cierto?, vamos a señalar que la diferencia entre digestión mecánica y digestión química. ¿Ya llegó alguna respuesta de eso? ¿No? Entonces, principalmente, ¿no es cierto?, la diferencia es que en la digestión mecánica actúan estructuras, como van a ser, ¿no es cierto?, los dientes y las muelas. En cambio, ¿no es cierto?, en la digestión química, lo que van a estar actuando, ¿no es cierto?, va a ser la saliva y las enzimas, como va a ser la milasa salival, que van a estar, ¿no es cierto?, permitiendo la degradación ya de algunos alimentos.
Entonces, en honor al tiempo, avanzamos a la número 2. Dice, la importancia, ¿no es cierto?, de mantener una boca saludable y qué acciones debemos realizar, ¿ya? Entonces, es importante, ¿no es cierto?, mantener una boca saludable. Principalmente, ¿no es cierto?, porque va a ser la primera vía de entrada para los alimentos. Ya ahí vamos a necesitar a los dientes para estar realizando este primer proceso de digestión, ¿ya? Para poder realizar, ¿no es cierto?, para poder realizar eficazmente el proceso, el primer proceso de digestión. Esta facilidad para hacer los alimentos más pequeños. ¿Cuáles son las acciones, no es cierto?, que debemos realizar? Es mantener una higiene, ¿no es cierto?, mantener, para evitar principalmente, ¿no es cierto?, las caries, que va a hacer, ¿no es cierto?, que perdamos estos dientes que van a estar participando, ¿no es cierto?, en este proceso. También podemos señalar, ¿no es cierto?, evitar algún accidente o cuidarse, ¿no es cierto?, con respecto a ello. Y también, ¿no es cierto?, va a ser importante visitar a un dentista regularmente, ¿no es cierto?, para poder estar revisándose estas estructuras. Esos chiquillos, por hoy día, ya justamente tocaron el timbre, ya me estaba echando de menos el timbre, pero ya son las 10, ¿no es cierto?, así que lo dejamos hasta aquí, ya pueden tener este pequeño recreíto, ¿no es cierto?,